chicos, ¿cómo les va? Vamos a empezar el día de hoy con nuestra clase de estudios sociales y vamos a hablar sobre el Imperio Inca. Resulta que en el año de 1110, varias tribus asentadas en una región luchaban para obtener el dominio, es decir, que ellos querían tener el poder, y es así que se formaban estas guerras entre ellos. Entonces, una de estas tribus logró ganar, y este fue el Imperio Inca. Entre el año de 1440 y de 1532, esta cultura tuvo un periodo de gran desarrollo y de rápida expansión. Es decir, que poco a poco fueron avanzando, creciendo. Sus antiguos orígenes en realidad todavía no están tan claros. Hay cosas que se quedaron en el misterio. No todos saben a ciencia cierta qué es exactamente lo que pasaba con el Imperio Inca. Pero igual que en todo lugar, igual que en todos los pueblos, hay leyendas y mitos propios de cada uno donde explican el origen de este Imperio Inca. Y es de eso de lo que vamos a tratar. Antes de empezar con esto, los incas se llamaban hijos del sol, porque ellos decían que el sol era su dios. Por eso se llamaban hijos del sol. Según la leyenda, los incas proceden de la pareja formada por Manco Cápac y Mama Ocllo. Ellos fueron los que empezaron con este imperio, hijos del sol, surgidos de una isla del lago Titicaca, a quienes su padre entregó una maravillosa vara. Ustedes observen la imagen y ahí tenemos a la pareja, que era Manco Cápac y Mama Ocllo. Y el padre le entregó esa vara, sí, esa vara dorada que tiene ahí. Poco después, Manco Cápac recibió órdenes de Viracocha de arrojar su vara de oro, porque era de oro, tan lejos que se perdiera de vista. En el sitio en donde se hundiera esta vara, debían construir una ciudad. Ahí donde él lanzaba, exactamente ahí, tenían que hacer la ciudad. Viajó con su mujer hacia el norte y luego fue a la región de Cusco. Ellos observaron en dónde exactamente cayó su vara y allí levantó su primera casa. Esta pareja logró levantar su primera casa. ¿Y qué era? El templo sagrado de la adoración al sol, porque recuerden que ellos creían mucho en los dioses y decían que su dios era el sol. Y ahí fue donde hizo su primera casa, su templo, y comenzó su expansión, es decir, que comenzaron a desarrollarse poco a poco. Esto tiene que ver con el origen mítico. Ahora vamos con el origen histórico. Según la tradición, la historia de los incas empieza a finales del siglo de 1100 de nuestra era, ¿verdad? Cuando un grupo de primitivos pobladores asentados en las cercanías del lago Titicaca se mudaron a Cusco y establecieron pactos o alianzas con los grupos que vivían allí y grupos que también querían conquistar. El gran mérito de los incas fue haber reunido las experiencias y los logros de los pueblos que los precedieron y que los habían transmitido todo ese conocimiento. A todos estos territorios los incas los conquistaron. Ellos hablaban quichua, lengua que expandieron por todo el territorio al que iban. Ellos iban a diferentes territorios, ahí ellos enseñaban el quichua y el quichua se quedaba ahí como su lengua, ¿sí? Así que ellos fueron los que iniciaron con este idioma. Ahora, ¿qué pasó después con esto de la expansión de los incas? En 1438, el inca Pachacútec heredó el poder y con él comenzó la etapa de la gran expansión incaica y que fue llamada la etapa imperial. Pachacútec conquistó a los curacazgos, ¿se acuerdan de esa palabra? Asentados cerca del Cusco. Su primogénito, Tupac Yupanqui, continuó con la conquista y fue el responsable junto a su hijo Huayna Cápac de la incorporación al imperio de los pueblos que vivían en el territorio ecuatoriano. Bueno, esta guerra fue muy famosa y se la llamó como Batalla Sangrienta, que fue a orillas de un lago a los que los incas derrotaron a los cayambis y a los caranquis. Ellos eran invencibles hasta ese momento, hasta que los incas lo derrotaron. Como las aguas del lago estaban llenas de sangre, porque ahí en ese lago fue donde ellos derrotaron a los cayambis y a los caranquis y estaba todo lleno de sangre,
pues a ese lago lo llamaron el lago de Yaguarcocha o el lago de sangre. A lo mejor ustedes o sus papis han viajado a la sierra y han ido a ese lugar. Pues dicen, la historia cuenta que justamente ahí en el lago de Yaguarcocha fue donde derrotaron a los cayambis y a los caranquis. Ahora, chicos, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Primero van a tener que copiar el breve resumen de toda la historia del Imperio Inca. Y en la parte de abajo van a colocar la fotografía de cada uno, es decir, de los que yo les nombré y de los que les nombro en el resumen. Así que, chicos, recuerden, resumen y las fotografías de cada uno de ellos, ¿sí? Y vamos a seguir hablando de esto en la próxima clase.